Observe, correction, clear to engage. Clear to engage the mover to the north. Fire. Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Se puede. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistamos a Marta Eloísa Darío, bisnieta del poeta Rubén Darío, Clarisa Apendino, curadora de la muestra que puede verse en OSDE, El procedimiento Silencio, Darío Oms, Carlos Gatti, Alejandro Pidelo, Gabriela Gabelich, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas, teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa, teléfono 426-2201. Marta Eloísa Darío es la bisnieta del poeta nicaragüense Rubén Darío. Como él, también ella nació en Nicaragua y vino a nuestro país en 1973. Es poeta, cantautora, hace fotografías y pinta. Es agregada cultural por su país. Fuimos hasta su casa para entrevistarla. Porque aquel grito se sumaba al de tantos hombres que anhelan descubrir y contemplar la belleza, planta mágica que ningún fuego podrá destruir, y tomar sus semillas y arrojarlas al surco fecundo para que mañana broten en lugar de trinitarias y bayonetas las dulces datileras de la música, de la pintura, de la danza, de la escultura y de la lira de Homero. Tengo fe en el porvenir del arte, porque ella es la eterna crisálida de la que salen las celestes mariposas del ensueño, porque ella encierra la vida bajo 1000 formas, porque en ella pueden descubrirse las 3 gemas de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Lo que acabas de leer pertenece al libro Guaconda, que es de Rubén Darío hijo, o sea, tu abuelo, el hijo del poeta. Pero la familia toda, tu padre también tenía esta vena poética. Sí, todos han nacido con la vena de la poesía, del arte y demás, porque ya Juana de Ibarburu, en uno de los primeros libros de poesías de mi padre, le hace una dedicatoria. ¿Fue una especie de mandato? Sí, mandato no dicho, una cosa que debió ser o fue una elección absolutamente libre. Es imposible contestar la pregunta, supongo, pero ¿qué dirías? Es muy difícil, yo creo que todo se viene, ¿no? En este mundo donde los genes corren, creo que es toda la memoria colectiva, se va como grabando, porque yo, por ejemplo, ahora hace poco estuve en Costa Rica y me preguntaba siempre por qué en mi familia hay tantos arquitectos.
¿no? Tanto en Costa Rica, en Panamá, porque tengo familia, yo soy centroamericana, digamos, de todo Centroamérica. De ahí son mis raíces, digamos, y también argentinas, y bueno, desde luego también si nos ponemos a ver de mi bisabuela, de parte de, que viene a ser la madre de mi abuela, Eloísa, que también escribía, acá tengo también libro por esa rama, y ya hablamos de Basualdo, ¿no? Eloísa Basualdo Viñolo, que también escribía, que en este caso el libro Mis paisajes entre el alba y el ocaso, y también en Costa Rica de la parte de Oriamuno, Figueroa Oriamuno, que también yo conversaba con una tía mía, y es impresionante los libros que escribió Oriamuno, que tiene que ver ya con la parte de la familia de mi madre, así que yo creo que uno se pregunta a veces por qué se tiene esa sensibilidad especial, diría, ¿no? Porque todo nos motiva. También creo que es fundamental el tema de el entorno. El entorno es importante. En Nicaragua, por ejemplo, es un país donde abundan los poetas, los pintores, la cantidad de gente que pinta, todo es pintura, todo es artesanía. ¿Lo toman como una vocación, como una profesión? ¿Es algo esporádico, algo constante? Bueno, en el caso del poeta, si arrancamos, ¿no es cierto? El autor. No, en el caso de Rubén Darío no hace falta que aclaremos. No. En el caso del resto de la familia. En el caso de mi abuelo, también es algo que le fue naciendo. Por eso le digo un poco que se lleva, porque él tenía alma de artista, por ejemplo, tocaba el piano, llegó a tocar hasta la Sorbonne en París, en Europa. Desde muy chico comenzó a tocar el piano, él fue médico, eran políglotos también. Yo llamaría que en el caso de Darío es una trilogía. Entre el poeta, su hijo y su nieto. ¿Y tu caso? Mi caso, yo no sé, yo a veces creo que se lleva la sensibilidad, se nace con cierta sensibilidad, y de todos los de mi familia, por lo menos soy la que me nacen escribir poesías, acrósticos, sobre todo acróstico, mucho acróstico en temporadas, canciones. A mí me motiva todo. Yo creo que el alma de artista la llevo. Ahora, nunca la desarrollé, digamos, así de una forma en la técnica. ¿Y qué catapulta una poesía? ¿Qué catapulta una canción? Y yo canción, por ejemplo, tengo desde una que hice para el chico que era mi noviecito de los 15 años, donde yo me había venido a Argentina. Y entonces yo esperaba que viniera carta, porque aquel entonces era el correo, llegaba una vez al mes, por ejemplo, y esa las inventaba y me ponía, la grababa. Después, no sé, por ejemplo, habían pasado ya varios meses y yo entristecía, mas no sabía más de ti. Pero una tarde del fin del verano, todo de nuevo siguió para mí, y vino el correo y llegó tu carta que tanto esperaba y me haría feliz. Y continúa, la leo la carta, y por eso estoy así, ¿no? Feliz de que por fin llegó una letra, que era lo único que quería saber. ¿Qué te trajo? El de 72, el 23 de diciembre fue el terremoto, y yo después entonces, como se cayó el colegio, se cayó casi todo Managua, ese día salimos de mi casa, de la casa de mis padres, y nos fuimos todos a un pueblito chiquito, a la montaña, que costó llegar ahí porque las rutas estaban todas fracturadas, caían como de los costados, porque todas esas montañas que tienen como tipo quebradas también así, caían pedazos de piedras, de tierra, grietas en la tierra, así que bueno, aunque era 40 kilómetros, demoramos como varias horas en llegar. ¿Por qué Rosario como destino en la Argentina? Bueno, de Rosario yo vino, como le decía, el terremoto, ahí me preguntan si me quiero venir a Argentina, a través de Radio Aficionado, me mandan a preguntar los hermanos de mi padre, porque mi padre es argentino, era argentino, no, ya falleció, y mi madre nicaragüense. Entonces yo me fui a Argentina a vivir a la casa de mi tía, la hija mayor de mis abuelos, Estela Darío, ¿no? Que lleva el mismo nombre, el seudónimo de Rafaela Contreras, Estela. Y luego entonces ya me quedo, estudio en el Normal 9 en Buenos Aires, después me caso, estudié en la universidad, profesorado de Jardín de Infantes, secretario ejecutivo, y luego me fui a vivir a Chavás 3 años, después a General Dehesa 8 años, y después acá en la ciudad me vine porque el padre de mis hijos trabajaba, ingeniero, trabajaba en una aceitera, y entonces por eso fue de Chavás a Dehesa, y después él se fue a Buenos Aires a trabajar,
ya con promesa de ir para una planta que se abría acá en Rosario de aceite, que ya no era de aceitera de esa, ¿no? De ese grupo AGD. Entonces, pero ahí en ese entonces coincide con la separación, él se enamora de otra persona, y bueno, y yo me termino quedando acá, que no lo elegí, pero bueno, me tocó estar. Mi lema es acercar, unir y afianzar lazos culturales y espirituales entre nuestros países. De hecho, acá para Rosario he hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, un arquitecto que estaba organizando la Bienal de Rosario Arquitectura, entonces había ido yo a una charla que habían dado. Lo conozco, me dice que de Nicaragua, bueno, vamos a hacer esta bienal, bueno, con gusto lo que quiera, vino a mi casa, me trajo un modelo de material, yo llegué a Nicaragua y me hice fotocopias y me fui a visitar todas las universidades con todos los decanos de arquitectura, dejé todo para invitarlos y bueno, es mi modo de hacer, o es visitar escritores, por ejemplo, y libros llevar para allá, repartir en todas las bibliotecas, de las bibliotecas para acá. Bueno, y actividades culturales variadas, infinitas. Eso lo vengo haciendo ya hace muchos años, muchos años. Bueno, justamente hace 15 años me nombraron agregada cultural ad honorem, por supuesto. Todo es a pulmón. Tenés el título entonces, lo que sí no es pagado. Agregada cultural ad honorem, pero todo lo hice siempre a pulmón, corazón y bolsillo. Por supuesto, cuando vinieron, por ejemplo, también por el Congreso de la Lengua Española, uno de los escritores, Jorge Eduardo Arellano, me llamó sos una Lazarillo, me dice, sos un Lazarillo, porque yo estaba firme de la mañana hasta la noche atendiendo a los centroamericanos. Me ha tocado entre las cosas más bravas, digamos, para organizar y de mucha responsabilidad, demasiado diría, porque en ese entonces van a ser 5 años. En septiembre se organizó en Buenos Aires el primer encuentro de tejido artesanal. Y en ese entonces la embajadora que había en ese entonces, Macís, a pesar de que directamente la llamaban de ministerio y todo, no daba respuesta. Entonces cuando revisan en la lista de la agregada cultural, me ven a mí, me llaman a mí. Entonces yo, ¿qué hacía? Si nadie daba respuesta de nada. Entonces, bueno, siempre me llamó esto de la responsabilidad y el compromiso para con mi país, porque también ya viene del pasado, ¿no? Mi abuelo fue diplomático, el poeta ya sabemos que también, y mi padre también, entonces ellos sin ser, por supuesto, ni era costarricense, mi abuelo, mi padre argentino, y entregaron su vida por Nicaragua, y bueno, yo también en esa deuda un poco para con mi país natal. Pues. La transmisión familiar, ¿qué dice? ¿Qué transmite de Rubén Darío? ¿Qué quedó de uno a otro? ¿Qué se fue diciendo? ¿Qué quedó dentro de la realidad, dentro de la leyenda? A mí fundamentalmente creo que lo que caló profundo en todo son los valores. Bueno, el valor de la honestidad, el valor del respeto, el amor al ser humano y demás. De hecho, uno de mis temas, por ejemplo, es más, yo me voy descubriendo a mí misma en mis escritos a través de porque bueno, Rubén Darío es tan amplio para leerlo, y mi abuelo también escribió tantos libros, y mi padre también tantos libros, y mis tías también eran artistas, o sea, acá va a haber, por ejemplo, un cuadro que está allá, es donde está mi madre, ese lo hizo mi tía en el año, no sé, 52 por ahí. Marta, ¿y tu trabajo en poesía ha sido publicado? ¿Lo tenés para vos sola o ha visto la luz y otra gente puede comprarlo, adquirirlo en alguna parte? Bueno, yo edité, en realidad yo no esa parte comercial no la manejé nunca. Lo que he hecho, lo he hecho porque me ha brotado desde el alma. He publicado un libro, que es Mis paisajes interiores, que la tapa tiene su historia. Esta tapa la hizo mi papá, porque también era polifacético, también pintaba, bajo el seudónimo de Richard Leroy o Rubén Darío III. Entonces, un buen día, yo, tenía para editar mi libro, gracias a Susana Caucio Sandizaga, porque ella tenía un taller literario, entonces yo iba ahí con mis cosas, me decía, tenés que sacar el libro, tenés que hacerlo, y a Héctor Paruso, que, ya fallecido. Y bueno, llegó el momento. Y este dibujo lo hizo mi padre en Costa Rica en el año 67. Resulta que yo cuando digo, ¿qué pondré adelante así que me identifique a mí? Me llega una carta de Nicaragua, de una hermana mía, me dice, acá te va, dice el dibujo de mi papá que pensamos que puede ser la tapa para tu libro. Pero en ese momento, él lo escribió, este dibujo lo hizo cuando murió el Che Guevara. Uh-huh. Me tocan el timbre, 12 del mediodía, yo estaba viendo el noticiero.
Y en ese momento, cuando estoy viendo el noticiero, yo voy, abro la puerta, están dando el aviso de que acababan de encontrar los restos del Che Guevara. O sea que fue en el año, este fue en el 67 y esto fue en el 97. Elegí una poesía para leernos. Bueno, acá puedo leer, a ver. A Rubén Darío II, a la memoria de mi abuelo Rubén Darío y Contreras. Ahora comprendo, abuelo, tus silencios, tus tristezas y tantos desencuentros, tu dolor de niño cuando perdiste a tu madre, y también a tu padre, el poeta, que solo viste por instantes, y por el mundo la sombra de sus pasos persistente seguiste, Darío errante. Transitaste caminos como Alondra Ruiseñor, buscando el horizonte hasta encontrarte el amor, Guaconda, tu Eloísa, fuente de tu inspiración, y que te dedicara la vida como poesía y canción, con un beso, una caricia, una flor. Dios bendiga tu memoria y la de tu antecesor, así como la de mi padre, que allá en Nicaragua, entre lagos y volcanes, redescubre al poeta. Oh, abuelo mío, tú me has sido fuente de inspiración. El destino me marcó un rumbo y aquí estoy yo, en una de tus patrias que mías también son, la que fue de mi padre allá lejos y un día fue también la patria de Rubén, esta gran Argentina, la del auge en América igual que en el ayer, y patria hoy de mi querer. Y a Rubén Darío III, a la memoria de mi padre, Rubén Darío de Basualdo. Brumas y luces sus pensamientos, los conquistadores en la vida van midiendo la huella de su paso. Tránsito del recuerdo, la tierra del río color plata. Salutación a la primavera, tus sueños se ensanchan. Entre lagos y volcanes las raíces anudaron la fuga del pie y la muerte le tendió su lazo, apagando la llama de sus sueños, allá donde ruge el momotombo. Mas un lirio blanco coronó sus anhelos, ventana al infinito, tu ser desplegó alas hacia los eternos arquetipos. Escribís poesía, haces fotografías, pintás. Sos agregada cultural, cantás, escribís canciones, sos polifacética. Y si alguien te pregunta directamente, Marta Eloísa, ¿y usted qué hace? No podés explicar todo eso, ¿qué decís? ¿Vos qué haces? Hacedora de cultura y vida, no sé, es como difícil definirse, no sabría decir. Alejandro Pidelo nació en Rosario en 1947. Es poeta, fue profesor de química biológica en la UNR e investigador en el área de la ecología microbiana de los sistemas naturales. Fue cofundador de la revista de poesía La Cachimba, que se editó en Rosario entre 1971 y 1974. Carlos Gatti nació en Rosario en 1939, es doctor en bioquímica, fue docente en investigación en la UNR, es artista plástico, estudió en el taller de Juan Grela, participó en Tucumán Arde, ha desarrollado una extensa carrera en el arte. Ambos son los responsables del libro El misterio individual, que se presentó recientemente en la Alianza Francesa. Hablamos con Gatti y Pidelo. Alejandro, el misterio individual. Bueno, primero aclarar la cuestión de individual, porque hay errores que incluso se manejaron en la prensa, que dicen individual, se deben creer que falló el dedito. Es individual porque es un concepto que desarrolló Gilles Deleuze y me pareció que respondía exactamente a lo que nos había pasado con Carlos, en el sentido de que él es un plástico y yo soy un tipo que maneja que trata de manejar la escritura, y teníamos una comunicación, a pesar de que eran compartimentos, digamos, relativamente diferentes, nos entendíamos siempre. A él le convencía lo que yo escribía y a mí las imágenes de hecho que en algún momento un libro anterior mío salió con otro cuadro de él de tapa. Individual, de acuerdo a Gilles Deleuze, es cuando una entidad no se puede separar en sus componentes, es decir,
Lo voy a decir como lo dice Quique Pessoa. Por ejemplo, él dice, para el revuelto Gramajo. El revuelto Gramajo, el todo es más que la suma de las partes. Es decir, cuando vos separás las partes, no es lo mismo. Es decir, las partes separadas no tienen la misma altura, el mismo nivel, la misma efectividad que tienen cuando se conjugan y se reúnen. Entonces, es un poco lo que pasa con el libro, el misterio individual. ¿Y cómo surge la idea del libro conjunto? Por esos diálogos que hubo, de mi interés por la obra de él y el interés de él por la obra mía, y que bueno, después empezamos yo le mostré algunos intentos que había hecho sobre esa parcelado como técnica para mí de disociar y enriquecer con mezclas la imagen con el texto y el texto con la imagen. Entonces, y esa cosa del paralelismo, lo que hablábamos antes con Beatriz, de que por ahí, es decir, no es un poema ilustrado lo que hicimos, cruz diablo, ¿no? O sea, lo peor, lo más, pretende ser lo más alejado posible de eso, porque para mí el poema ilustrado es la muerte del poema y de la ilustración. O sea, esto es una verdadera, un entrecruzamiento de las dos cosas. Y ese entrecruzamiento se hace a un nivel digamos, de horizontalidad, como decía Beatriz Viñoli, que permite. Eso, yo citaba el ejemplo de la física dice, cuando dos espejos están paralelos, las imágenes que se repiten hasta el infinito. Entonces acá, de alguna manera, eso es el resultado final que uno busca y que trata de generar con este tipo de acercamiento, y eso fue esta editorial que escribí, que se llama Oroñópoli, que tiene como objetivo trabajar en ese tipo de problemas. Y cruzando textos con palabras, evitando todo lo que sea poema ilustrado o ilustración de poema o cosas por el estilo. Quedó bien en el sentido que realmente cuando uno ve el libro se da cuenta que el libro es una entidad individual, como el nombre lo indica, que donde la lectura, digamos, entre comillas, de las obras se enriquece y se hace diferente por la presencia de los poemas y por el trabajo previo de observación, de fragmentación, manejo, de cambio de posición de los fragmentos, etcétera, que hizo Alejandro. Entonces, realmente pienso que hemos logrado una cosa que, conjugada las imágenes con la parte de los textos, se ha enriquecido y se ha transformado en otra. ¿Qué sería lo individual? Que sería lo individual, exactamente. Algo así. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que yo estoy contentísimo. Sí. ¿Dónde se consigue el libro? Iván Rosado, Oliva y Mal de Archivo. Todos conocemos a David Lynch como cineasta, pero no todos saben que además de realizador cinematográfico, Lynch es un excelente fotógrafo y tiene una extensa obra pictórica. Vamos a hablar de David Lynch. Director de cine, actor, productor de música electrónica, guionista, pintor, fotógrafo, diseñador de muebles y realizador de trabajos publicitarios, David Key Lynch nació en Missoula, Montana, Estados Unidos, en 1946. Admira a Jacques Tati, Ingmar Bergman y Werner Herzog. Entusiasta del movimiento surrealista, así como del dadaísmo, todo eso queda reflejado en sus películas, cuyas atmósferas mezclan lo cotidiano con cosas que escapan muchas veces de la comprensión exhaustiva del espectador. Asistió al Corcoran School of Art en Washington, mientras terminaba sus estudios secundarios en Alexandria, Virginia. Después estudió en el School of the Museum of Fine Arts de Boston durante un año
antes de partir rumbo a Europa en compañía de su amigo y colega artístico Jack Fisk. Sus planes eran estudiar con el pintor del expresionismo austríaco, Oskar Kokoschka, quien resultaría uno de sus principales referentes artísticos durante 3 años. Sin embargo, Lynch regresó a los Estados Unidos al cabo de solo 15 días. En 1971 se trasladó a Los Ángeles para asistir a las clases del American Film Institute Conservatory. Fue allí donde empezó a trabajar en su primer largometraje, Era Láser Hit, Cabeza Borradora, aprovechando una ayuda de $10.000 concedida por la institución, dinero que no alcanzó para completar la producción que finalmente quedó lista años después, en 1977, gracias a los préstamos de varios parientes y amigos. En 1980 hizo El Hombre Elefante, que fue un gran éxito comercial y de crítica, y obtuvo 8 nominaciones a los premios Oscar. Duna, de 1984, no fue respaldada por la crítica y fue un fracaso comercial rotundo. Blue Velvet, Terciopelo Azul, consiguió interesar nuevamente a los críticos y obtuvo otra nominación al Oscar como mejor director por esta película. Con Mark Frost crearon la serie de televisión Twin Peaks, considerada hoy de culto. Corazón Salvaje supuso la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1990. Su siguiente película fue una precuela de la serie de televisión, Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, de 1992. Otros títulos de Lynch son Carretera Perdida, de 1996, Una Historia Verdadera, de 1999, Mulholland Drive, de 2001, e Inland Empire, de 2006. Para televisión hizo, además de Twin Peaks, Hotel Room, en 1992. Es antes pintor que cineasta, así se considera. Su primera exposición de arte la hizo en 1967 en una galería de Filadelfia. Y sus cuadros, así como sus fotografías, están en consonancia con sus imágenes en movimiento, mostrando el lado más perturbador del ser humano, en lo individual y en lo social, en lo íntimo y en lo colectivo. Hay en sus cuadros seres en apariencia humanos, insectos, paisajes en descomposición y desde un momento determinado, a partir de un hecho casual, una polilla quedó pegada en una pintura, le gustó el efecto y siguió buscando por ese lado, incorporando algodón, alambre, cabezas de muñecas, ramas, fósforos, cartones, usa monotipo, fotograbado, hace montajes, etc. Tiene diversas obras agrupadas por series. Ver una muestra de Lynch, aseguró alguien, es lo más parecido a visitar un organismo vivo. Las fotografías han sido tomadas en diferentes momentos de sus películas, en algunos casos. En otros se trata de descampados, fachadas tenebrosas. Aunque hace fotos color, prefiere el blanco y negro. En tal sentido ha dicho que el color le parece barato y obtuso y que a lo mejor eso le ocurre porque no ha aprendido a usarlo correctamente, con lo que concreta lo que podría decirse que es casi un elogio fotográfico de la sombra. Así como ocurre con la pintura, agrupa por series sus fotografías. En ocasiones incluye música que hay que activar para ver determinadas obras. Una de sus ideas esenciales como artista es que creemos que hemos aprendido a comprender las reglas cuando llegamos a la edad adulta, pero lo que en realidad hemos experimentado, afirma, es una mengua de la imaginación. No es un cineasta que también pinta, como puede considerarse, por ejemplo, a Kurosawa o Greenaway, sino un pintor que hace cine. Quiso hacer cine para dotar a las pinturas de movimiento y sonido. No filma con la asiduidad de hace algunos años, por lo que se dedica más a la publicidad, a la que usa como un banco de pruebas y de la que obtiene dinero, a la fotografía y a la pintura. A través de su página web ha llevado a cabo un enorme y polifacético trabajo y se anuncia ahora su regreso a la ficción televisiva, lo que
como es de imaginar, ha despertado una gran expectativa. Darío Oms, poeta y dibujante, nació en 1965 en Totoras, vive en Rosario, presenta en el Museo Histórico Dr. Julio Marc Diario Oms, un proyecto literario donde utiliza también herramientas plásticas. Usa los cuadernos Rivadavia para hacer sus dibujos, así como algunas hojas sueltas. Ha publicado varios libros. El cruce entre arte y escritura es una constante en su producción. Es colaborador del diario Página 12. Estuvimos la noche de la inauguración de su muestra en el Museo Histórico. Charlamos con él. Diario Oms es un libro que he escrito hace más o menos 2 años y se me planteó la posibilidad de poder presentar eso aquí en un museo histórico. Y como hacía más o menos la ecuación de que un diario da cuentas de una realidad, acá hay una realidad mostrada, acá hay una realidad narrada a partir del museo y se me ocurrió ver de qué manera los textos o algunos de los textos que están impresos en el diario o en el libro podían funcionar con tal o cual imagen de las que están expuestas aquí en la colección del museo. Y ahí empecé a jugar, a hacer la interrelación, o por relaciones o por opuestos, pero bueno, me pareció muy interesante salir con textos del diario a cubrir la realidad que estaba contada aquí, con otros elementos. O sea que es un libro que tiene textos y dibujos. Sí. ¿Cuándo comenzó la historia del dibujo? Porque vos sos escritor, sos poeta. ¿Cuándo comenzaste a manifestarte también a través del dibujo? Y en algún momento, en algún día, se ve que no me salía nada y estaba así con eso de que uy, y me di cuenta de que las letras podían ser también dibujos y de pronto, a partir de mi caligrafía, empecé a ponerle más floripondios, más rulos a las letras y después me di cuenta que me iba en el rulo o en la recta o en el ángulo y que me olvidaba bastante de la letra y del significado y del verso y de la oración. Y bueno, me di cuenta de que estaba de alguna manera funcionando eso como un dibujo. Y a partir de ahí es como una especie de cuando me canso de significar tanto, de ser tan mental escribiendo, me voy al dibujo. Y cuando me doy cuenta de que me estoy yendo al carajo en la mentalidad del dibujo, digo, no, ya es momento de volver a la escritura y así ando de uno a otro. Todo lo que sirva para escribir a mí también me sirve para dibujar. ¿Escribís en la computadora? Sí, ahora escribo con la computadora. Algunas cosas de poesía o imprimo y corrijo a mano, pero la verdad que hoy por hoy ya uso la máquina de escribir para hacer texturas en los dibujos. Me gusta mucho usar la máquina de escribir para meter texturas o esas texturas que hago con máquina de escribir o con otras cosas después las hago virtuales y hago que se muevan, las animo. Y más que nada estoy usando la máquina de escribir para eso. Nadie es generación espontánea, obviamente, pero ¿reconoces la influencia de alguien, de algún movimiento, de algún artista? No que admires, porque sé que admirás, por ejemplo, no sé, a Blake, sí, pero me refiero si reconoces algún ascendiente en algún movimiento o en algún artista especialmente. Mirá, yo me di cuenta que a mí me encantaba ver los dibujitos de Hanna-Barbera por los títulos. Y también me he dado cuenta de que una de las partes que más me interesa de las películas son los títulos y cómo se mueven las letras. Así. Entonces Bast te debe encantar. Sí, claro, o sea, todo lo visual me ha movido y me ha empujado a... sí. ¿Por qué la elección de este soporte, el cuaderno o algunas hojas sueltas? Y porque le tengo así una especie de amor fuerte al concepto libro. Y bueno, nada, en esa época en la que empecé a dibujar sí escribía a mano y lo hacía sobre cuadernos y me di cuenta que era un soporte muy práctico, muy amigable. Básicamente laburo sobre cuadernos Rivadavia y
Espero que no se enoje don Rivadavia, pero ahora la calidad no es la misma que cuando yo empecé a dibujar, entonces tenía un papel terrible Rivadavia. Y se bancaba que lo pisara un elefante, que yo le exprimiera arriba un cactus, que nada, entonces era un papel muy noble. Y la posibilidad de llevarlo a todos lados y después hasta me pareció gracioso, ahí empecé a escribir, ¿viste? ¿Esto significa que la obra no se vende o se vendería el cuaderno? ¿Cómo haces con la obra? ¿Está en venta? No, y la verdad que cada cuaderno es un laburo de 4 o 5 años porque están hechos todas las páginas, no tienen un resquicio prácticamente, entonces no sé qué precio ponerle a esos cuadernos. Son mucho tiempo, muchísimo tiempo, entonces... O sea, para ser un coleccionista, ¿te negarías a venderlo? Tanto y en cuanto me pague la cantidad de años que puse ahí, no, pero si no, para mal venderlo prefiero mirarlo yo cada tanto. Y otra cosa que no puedo hacer, dada la cantidad de tinta y lo impregnado que está el papel, es poner a consideración de la gente para que todo el mundo dé vuelta a las hojas de los cuadernos, porque a las 15 personas que miran el cuaderno me quedo sin obra. Entonces es por eso que tengo que andar eligiendo de los cuadernos una imagen que es muy complicada, porque a mí me gustan muchas más de unas imágenes de las que están en el cuaderno, pero bueno. ¿Qué usas? ¿Virome, fibra, lo que tenga tinta? Todo lo que tenga tinta, sí, básicamente todo lo que se... ¿Y la dedicación en tiempo? Y mucha. Decís que un cuaderno te lleva 5 años, pero ¿de qué tiempo diario, semanal? ¿Cómo tenés una rutina? Tengo rutina, pero no sé si la rutina ese día me pinta para escribir o me pinta para dibujar, entonces trato de no tener varias cosas en simultáneo haciéndose, porque si no, tras que me lleva mucho tiempo, tengo 2 o 3 dando vueltas, se me dispersa mucho la historia, entonces trato de centrarme. Y puede ser que tenga algún cuento, algún texto, alguna poesía en simultaneidad con un dibujo o 2, y bueno... Cómo caería después la repartija de tiempo depende del humor del día, pero trato de todos los días hacerlo, sí. ¿Alguien que haya sentido especialmente tu manifestación artística y que te haya dicho algo que recuerdes especialmente? Yo mucha de esta obra trabajaba en un lugar que tenía que estar atendiendo al público. Y había horas en las que no había tanta gente y me ponía a dibujar, era en la terminal de ómnibus. Y una vez cayó León Ferrari a la boletería mía a preguntarme por Buenos Aires. Y le dije, no, mirá, es del otro lado, pero ya que estamos acá, habíamos compartido una vez una muestra en el Castanino hecha por Romer hace mucho tiempo, se llamaba Pie de Obra. Y le dije, mirá, León, una vez estuvimos en la misma muestra y le mostré un dibujo y se puso a ver el dibujo, el cuaderno, en el lugar donde estaba atendiendo yo. Y justo en ese momento pasó una hermana, una religiosa, que era medio fan mía, de Rafaela. Y entonces se encontró a León Ferrari mirando el dibujo y la hermana al lado. Y la hermana, cada vez que pasaba por la boletería, me decía, a ver, quiero ver qué estás haciendo hoy, mostrame por favor. Entonces se puso muy contenta y vio que un hombre estaba mirando el dibujo y le dijo a León Ferrari, vio señor, este joven tiene un don de Dios en las manos. Nada, León se dio cuenta que era mi lugar de trabajo, puso una sonrisa pícara y acá no pasó nada. Pero yo pensaba, mirá, ¿quién le está diciendo lo que le dice esta santa inocente? Podemos decir que en un 98% es amor al arte, sí. También hago dibujos en hojas separadas, en hojas sueltas. Y sí, pero no, es amor al arte. Igual, viste, yo lo hago. Si alguna vez llega la remuneración, pero recontra que te bienvenida sea, pero si estuviera pensando nada más que en esa parte, sería un frustrado y no, nada. ¿Y tendrías alguna ambición máxima en ese sentido, algún deseo máximo, aparte de obviamente seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Los cuadernos que están acá mostrados me encantaría poder imprimirlos en un libro o que me los imprima alguien, así con la calidad que tienen, con los colores que tienen y que eso llegue a formato libro a la gente. Imprimirlos, ¿va? Tenés una Baraka está viviendo en Londres. Lo vi hace unos minutos, a García, que está viviendo en Bariloche, en el sur. Vino Sil Buffone, que vive en Buenos Aires. O sea, tenés una gente que te sigue de fierro, evidentemente. Bueno, es la gente con la que prácticamente nos hicimos juntos, somos recontra que te amigos, ¿viste? No, yo no creo en clínicas y en nada de eso, que el arte no se tiene que curar, no me gusta la figura de curador,
Yo soy un autocurado. Y con esta gente somos muy críticos y estamos todo el tiempo en contacto, viendo lo que hacemos, sabemos para dónde vamos, por ahí tenemos puntos en común, por ahí tenemos una disidencia terrible y bueno, además somos muy amigos, entonces sí. Leí una nota tuya donde... Nos seguimos. Y perdón, también de Amelio, es un ojo así en el cual confío plenamente. No, me siento, pese a no haber salido así de lleno desde la plástica o nada, me siento respaldado con esta gente que cuando ve que no voy a ningún lado me dice, no, esto. Y confío cuando ellos dicen, no, por acá. ¿Y en la crítica no confías o confías hasta ahí? Hasta ahí. ¿Tenés alguna definición para el arte? ¿De qué se aproximaría a lo que pensás que es el arte? No, ¿qué se aproximaría? No sé, un anochecer divino, ¿viste? El cielo titilar, no sé, son varias instancias que confluyen en un mismo punto que hace que la cosa te agrade. Me parece que el arte tiene que hacer pensar, tiene que movilizar, todo lo que ustedes quieran, pero tiene que tener una base linda, una pata puesta en la historia linda de la cosa. De cualquier manera, Darío, esta noche, independientemente de lo que decíamos de que los cuadernos son difíciles de vender por el tiempo que te lleva, etcétera, etcétera, lo difícil que es vender literatura, vender poesía, esta noche estás presentando en el Museo Histórico tu libro, Diario OMS, que sí está a la venta. El libro está a la venta y en el libro está de la manera en la que yo pude llegar a imprimir los dibujos en blanco y negro, en papel de diario, y estamos muy contentos con el resultado que hemos logrado. Y este libro tiene texto, un laburo de escritura de más o menos 3 años y medio, y bueno, y dibujos de diferentes épocas. ¿La escritura es como un diseño para disfrutar visualmente o es un texto para leer? No, es un texto para leer y a veces marida más, para usar un término de moda, a veces marida más o menos dibujo y texto y a veces no, pero bueno, lo hice a ver cómo me quedaba y a medida que hacíamos prueba y error, notábamos que, ya te digo, por acercamiento o por dislate la coherencia estaba y le metimos. ¿Y se vende acá en el museo? Esto se vende aquí en el museo, sí, exactamente. En OSDE, Boulevard Oroño 973, en los pisos 4 y 5, se presentó recientemente la muestra El procedimiento Silencio, curada por Clarisa Apendino, de la que participan varios artistas, algunos que nacieron en Rosario y otros que viven actualmente y trabajan aquí. Hablamos con Clarisa Apendino, nos dijo esto. El procedimiento Silencio, una muestra curada por vos, ¿qué parte de qué idea? Bueno, parte de la idea fundamental de las inquietudes que me surgen a partir de observar y de pensar el arte contemporáneo. Y uno de esos puntos o núcleos que me interesan es justamente qué hacen los artistas, cómo llegan, cuáles son los pasos y las acciones que realizan para llegar a los objetos que por lo general se exponen, se exhiben, que en este caso son los que conforman esta muestra. Entonces, a partir de esa pregunta, ¿qué acciones realizan? ¿Cuáles son los procedimientos? Bueno, desandar una reflexión en torno a esta heterogeneidad de obras que aparecen de 23 artistas rosarinos contemporáneos. ¿La propuesta fue tuya? ¿La propuesta parte de OSDE? Bueno, parte de una convocatoria de OSDE para realizar una curaduría y a partir de allí yo construyo un proyecto, ¿no? Creo un proyecto expositivo para llevarlo a cabo. ¿Con jóvenes artistas de Rosario o que viven en Rosario? Exacto, un poco el eje que los une es que son artistas que viven o se formaron en Rosario, porque tal vez Rosario entendemos que es una ciudad que atrae a muchos jóvenes, como yo por ejemplo, que venimos a estudiar, a formarnos o que nos interesan las problemáticas del arte y que transitamos estos espacios, pero también la proyección o el desarrollo de cada uno como artista, así que a veces algunos artistas se muden a otras ciudades o estén en constantes viajes, entonces un poco es la reunión de estos 21 artistas que forman parte de la escena, del campo artístico de Rosario, aunque no todos ellos actualmente viven aquí, pero se formaron o transitaron esta escena y son parte de ella. La palabra silencio tiene connotaciones, tiene un eco determinado. Hay obras que casan perfectamente con ese eco, con esa connotación de la palabra. Hay otras que no tanto.
Bueno, en realidad la adjetivación que podría surgir a partir del silencio sobre el procedimiento refiere a poder activar en realidad un estado o un momento de la obra, que es justamente los procedimientos anteriores a la obra finalmente exhibida, es poder activar ese espacio de reflexión y de acción, y sobre todo de hacer del artista, es en esta muestra poder señalar eso y activar esa voz que aparentemente aparece silenciada, o en algunos casos aparece silenciada. Entonces, ese silencio en realidad está como activado y propuesto a la pregunta, a la interrogación de eso. Los artistas trabajaron especialmente a partir de tu convocatoria. Algunos tenían la obra que se adecuaba a la idea. ¿Cómo es? Bueno, en realidad es muy diverso. Por lo general los artistas producen y generan ideas y en el momento de una exposición se catalizan y se terminan de cerrar, ¿no?, algunos proyectos expositivos. En algunos casos son obras que se estaban produciendo y que se terminaron de realizar para la exposición. En otros casos son obras que ya tenían realizada pero también es muy interesante pensar dos cosas. Por un lado, las obras site específicas, se hicieron específicamente para el lugar y pensando las características del lugar. Pero también en otros casos, como algunos proyectos de artistas se reformulan a partir de la convocatoria de esta muestra y también del espacio expositivo. Un poco creo que el desafío es poder pensar el espacio en torno a una reunión compleja de obras. Tu trabajo como curadora fue convocarlos y después ir viendo cómo la obra crecía en el caso de los que trabajaron específicamente, o tuvieron amplia libertad y lo viste solamente sobre el final cuando había ya que empezar a montar. Bueno, a mí la verdad que ya sea en el trabajo como curadora o en mi interés sobre el arte contemporáneo, en realidad recae en observar los procedimientos, los procesos de obra. Entonces creo que es muy importante poder trabajar juntos en la construcción de esos proyectos. Yo considero que cada artista tiene la libertad y la capacidad de tomar sus decisiones porque es su obra, su idea, su reflexión que se lleva a cabo, pero también es interesante el diálogo que se puede generar, en este caso conmigo o con otras personas que puedan activar otros sentidos o incluso profundizarla. Y también en el desafío de cómo en una exposición a través de un proyecto curatorial se pueden observar mayores reflexiones, problemáticas o ideas en la obra a partir de la relación con otras. ¿Ese diálogo se dio fluidamente? ¿Hubo algunos momentos ríspidos? ¿Anduvo todo bien? ¿Cómo fue? No, la verdad que siempre todo bien, no sé, yo siempre trato sobre todo de que el artista se sienta bien, eso es lo que trato. Entonces, bueno, siempre hay negociaciones, hay decisiones que se toman de un lado y del otro y también en forma conjunta, ¿no es cierto? ¿El montaje fue también ideado por vos? Sí, absolutamente, eso para mí es muy importante y fue un trabajo de mucha reflexión en lo personal, cómo hacer dialogar las obras y cómo también dejarle el espacio a las obras que requieren determinados lugares, determinados sitios. Por ejemplo, en el quinto piso, la intervención site específica hace Federico Cantini, bueno, allí hay un lugar específico, o bueno, tendría que nombrar mucho, ¿no? Georgina Ricci, incluso María Crosetti, es decir, por un lado pensar las necesidades espaciales de la obra y también la construcción discursiva que se construye en el recorrido. ¿Trabajaste viniendo permanentemente al espacio o trabajaste con planos? En ese sentido, ¿no? Bueno, las dos cosas. Para mí, en el desarrollo de un proyecto curatorial es fundamental la relación con el espacio, poder conocerlo y que en ese recorrido establecer el orden y la narración que se va a establecer y construir entre las obras. Entonces, claramente los planos lo que me permitía es trabajar conceptualmente y estar en el lugar empíricamente la relación entre las obras, incluso el desafío de cómo esas ideas que uno genera en términos conceptuales durante el proceso del proyecto expositivo, luego en la semana de montaje allí toma relevancia, toma realidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó el proyecto desde que comenzó hasta ponerlo ahora ya en OSDE? Y cortos 3 meses. La verdad que fue un trabajo muy intenso, pero bueno, estoy contenta. ¿Corriste muchísimo? Sí, pero bueno, a veces la intensidad potencia y cataliza emociones, afectos y relaciones muy intensas entre los artistas e incluso para el desarrollo de ideas. Y ahora que lo ves en el espacio OSDE,
¿Cómo te sentís después de ese esfuerzo, ese trabajo, esa convocatoria, ese pensar, etcétera, etcétera? ¿Cómo estás? Obviamente descuento la respuesta, pero a lo mejor hay algo que te queda por ahí, como que hubieras querido resolver de otra forma. ¿Está todo bien? ¿Cómo es? No, la verdad que estoy muy conforme, muy contenta, sobre todo con el trabajo y el compromiso que los artistas hicieron con su obra, ¿no es cierto? La verdad que es un agradecimiento muy grande porque es un trabajo conjunto y que por lo tanto estoy muy agradecida de las obras que presentaron los artistas y del compromiso que pusieron con el proyecto, así que estoy muy contenta, muy contenta. ¿Tu formación cuál es? Yo soy profesora y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, terminamos. Vamos a hacer la pregunta de rutina. ¿Sabes cuál es? ¿Qué es el arte? Bueno, una forma de pensar tal vez. Auspiciantes, y volvemos con una extensa agenda antes de despedirnos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas, teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo son las obras que pueden verse en el Parque de España. Se trata de Filiación, una muestra con trabajos de Augusto y León Ferrari, padre e hijo. De Madonna a Madonna, muestra curada por Paco Barragán, obras de la colección Castañino más Macro y de la colección Musac. Reflexiones en torno al papel de la mujer en la sociedad. Esto se ve en el Museo Castañino. Y también en el Museo Castañino la colección Enfoco 8, Papeles de Viaje. Gedanken Experiment, experimento mental en el Macro, muestra curada por Leandro Comba y Carlos Tía. El espacio de arte de San Cristóbal, que tiene a su cargo como curador el pintor Norberto Lupi, Italia 646, expone obra gráfica Nelly Arias. También allí, en el espacio de arte de San Cristóbal, pinturas de Carlos Raffo. En Bio Arte Va 25, obras de Mimi Laquidara, Andrea Ostera y Eugenia Calvo, en Diego Obligado, Boulevard Oroño 29. Chachi Verona, Acuarelas y Metales, en la Sala Trillas del Teatro El Círculo, Mendoza y La Prida. Se reinauguró el Museo Gallardo, muestras, juegos interactivos, arqueología, etc. San Lorenzo 1949. Puede visitarse de martes a viernes de 9 a 18 y sábados y domingos de 15 a 19.
Leo Serial, La suma de las partes, dibujos en la biblioteca del Instituto Universitario del Gran Rosario, Corrientes 1252. Quicho Fenici, 50 años de imágenes sensibles, fotografías en el 50 aniversario de la Fundación de Arteón en toda la planta baja del Fontana Rosa, San Martín y San Juan. El mate de cerámica, siglos XIX y XX en el ECU, Espacio Cultural Universitario, San Martín 750, clausura el 4 de junio. Y también allí fotografías de Sara Facio, de su famosa serie El retorno de Perón al país, La muerte de Perón, escritores latinoamericanos y autopaisajes. Clausura el 4 de junio, muestra muy recomendable, como un plus nada desdeñable. Cabe señalar que se trata de fotos reveladas por la propia artista en su laboratorio. Tango argentino, Heliocopias de Héctor Pereira en la Sala Boglione de la Escuela Musto Sánchez de Bustamante 129. Esta muestra clausura el 26 de mayo. En el Museo Castañino, muestra retrospectiva de Luis Ubrar, curada por Mónica Castañotto. Una magnífica oportunidad para ver la obra de este gran pintor rosarino, de quien acaba de editarse un libro, trabajo conjunto de la Editorial Municipal de Rosario y Ediciones Iván Rosado. Gregorio Ceballos presenta Maestros de las Artes Visuales desde el 12 de mayo en el Fontana Rosa. En el Centre Català, alumnos del taller de grabado de la Escuela de Bellas Artes de la UNR y Ángel Sansone, fotografías. Y nos vamos. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor.